Capítulo 5. Nombrar la pena. ¿Qué clase de madre soy para que mi hija sufra tanto? Y no una vez, sino dos. Me da mucho coraje. Me siento tan incapaz, tan humillada, tan avergonzada. Palabras y sentimientos manaban a torrentes de aquella mujer mientras Mpho escuchaba. Mpho había sido llamada al hospital por el ginecólogo de guardia. Era la segunda vez en menos de un año que él atendía a la hija de 8 años de esa mujer. La última vez, y pese a los indicios de abuso sexual, el caso de la niña no prosperó. El fiscal se negó a presentar cargos contra el hombre al que ella había acusado. Esta vez fue distinto. La madre halló manchas de sangre en la ropa interior de su hija. La llevó a la policía y después al hospital. Conducidas a su colonia en una patrulla, desde la seguridad de esta, la niña señaló al vecino que abusaba de ella y la atormentaba. «Si dices algo, mataré a tus papás, tu hermana y tu hermanito», le decía. Esta vez se le dieron seguridades de que nadie moriría y de que aquel bribón quedaría atrapado. No fue necesario que ella inventara un perpetrador. Dijo la verdad y la dijo una y otra vez a su madre, a la policía y al médico. Mientras ella contaba su historia, revelaba sus sentimientos y nombraba su miedo y dolor. Su madre escuchaba en angustiado silencio. Cuando Mpho fue llamada al hospital, la pequeña ya había repetido su historia varias veces. Francamente ya estaba harta. Al llegar al hospital, Mpho estaba algo agobiada. No pudo encontrar quién se quedara con Nianiso, su hija, de entonces 5 años de edad. Así que como buena mamá tuvo que empacar golosinas y distracciones para llevar consigo a su hija a su llamado pastoral. La niña era muy pequeña para su edad. Ella y Nianiso, alta para la suya, eran casi de la misma estatura. Por una vez la falta de niñeras fue una bendición. La chiquilla estaba harta de contar su historia. Lo único que quería era acabar con aquello y pasar al muy importante asunto de jugar. Nianiso cubrió a la perfección el papel de compañera de juegos, y gracias a que las niñas se ocuparon, las madres pudieron hablar. Mientras la madre contaba la historia, su rostro dejaba ver claramente su sufrimiento. En ese instante, en una efusión de palabras de angustia, ella necesitaba nombrar su pena. Cada uno de nosotros tiene una historia afrentosa que contar. Y una vez que la contamos, los detalles técnicos de quién, cuándo, dónde y qué nos hicieron, tenemos que nombrar la pena. Dar nombre a nuestras emociones es la forma en que podemos entender cómo nos afectó lo ocurrido. Tras relatar los hechos, debemos hacer frente a nuestros sentimientos. A cada uno se nos lastima de diferente manera, y cuando damos voz a este dolor, comenzamos a disiparlo. Cuando empezamos a sanar, nuestra relación con nuestra historia se relaja y podemos decidir cuándo y dónde compartirla. Pero mientras no se inicie la curación, podemos vernos repitiendo automáticamente nuestra historia o partes de ella a todo el mundo, sin importar la persona ni la situación. Muchos hemos visto a personas que se repiten en voz alta su historia una y otra vez. Están estancadas en su trauma y se vuelven literalmente locas a causa de su incapacidad para superar lo que les pasó. Curar el recuerdo requiere el cuidadoso ensamble de las piezas de la experiencia. Pero una vez que sabemos qué sucedió, debemos pasar de los meros hechos a los crudos sentimientos.
Y aunque nos resistamos a enfrentar la verdad de nuestros sentimientos o la hondura de nuestro dolor, esta es la única manera en que podemos superarnos y seguir adelante. Durante el apartheid, mi querido amigo, el padre Michael Lapsey, fue víctima de una carta bomba que lo dejó sin ambas manos y sin vista en un ojo. Él ha dedicado su vida a sanar contando historias. Sabe por experiencia propia que en respuesta al trauma, el perdón es indispensable. El padre Lapsey nos recuerda la importancia de confrontar y suavizar la cruda realidad de nuestras emociones. En sus propias palabras, no podemos deshacernos de sentimientos que no hemos admitido. Damos voz a nuestras penas no para hacernos los mártires, sino para librarnos del rencor, la cólera, la vergüenza o el desprecio por nosotros mismos, el cual puede ulcerarse y acumularse en nuestro interior cuando no tocamos nuestro agravio ni aprendemos a perdonar.